Buenas noches, buenas tardes, bienvenidas a esta actividad que es una conversación con Gabriela Insúa sobre el libro Retrato de Dora de Len Sixu. Somos Nicolás Cerruti y María Magdalena, editores de Las Furias. Nosotros publicamos este libro, Retrato de Dora, el año pasado. Es la primera traducción al español que se hace de esta obra de teatro, que estuvo a cargo de la traducción de Agustina Soubidet, una psicoanalista argentina. Es una obra que ha circulado mucho en francés, traducida al inglés, pero no contábamos con la traducción al español, así que fue realmente un gusto para nosotros poder publicar en su versión española por primera vez. Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Gaby que se sume a esta conversación sobre la Dora de Sixu. Le queremos agradecer a Yoica por el espacio para la actividad y a todos aquellos que nos están acompañando. Les comentamos antes de comenzar que el libro en Argentina está disponible en librerías de todo el país, nos distribuye Valhuter, también lo pueden conseguir contactándose con nosotros. Y en México nos distribuye el Diván Negro, así que pueden contactarlos para conseguir su ejemplar. En Chile, Mala Madre. Y también está disponible en formato ebook en las principales plataformas. Así que, bueno, la presentamos a Gaby y comenzamos la actividad. Sí, en la página, lasfurias.com.ar, ahí van a puntos de venta y están también todos especificados las ciudades en México donde lo pueden conseguir gracias al Diván Negro. Antes de presentar a Gaby, les contamos un poco la modalidad. Ahora le vamos a dar la charla, no le vamos a dar la charla. ¿Vamos a charlar? Vamos a darle la palabra a Gaby y luego vamos a charlar con ustedes. Si quieren ir dejando comentarios en base a lo que va comentando Gaby, los vamos a ir rescatando y después se los vamos a ir comentando a Gaby, porque seguramente mientras ella está hablando no puede estar pendiente del chat. Se los vamos a ir rescatando nosotros y así se arma un poco la conversación al final de la exposición de Gaby. Bueno, la voy a presentar. Gabriela Insúa es psicoanalista y escritora, supervisora y docente del equipo de abordaje de los efectos del acontecimiento traumático del Centro 2, supervisora y docente de los equipos de adolescencia del Hospital Santoyani, del Hospital Álvarez en la ciudad de Buenos Aires y del equipo de adolescencia del Hospital Posadas. Tiene diversos libros, voy a destacar solamente dos, los últimos, El erotismo adolescente en tiempos de la marea verde, y Abuso sexual en las infancias y adolescencias, el horror más silenciado. Particularmente este libro fue declarado de interés social y para la salud por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires en junio del 2020. Así que para este tema creo que viene a cuenta, es muy interesante que ella pueda hacer esta lectura hereje de la Dora de Len Sixu. Bueno, Gaby, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Como recién nos pescaron cuando estábamos hablando, cuando empezó la transmisión con María y con Nicolás, y yo le estaba diciendo que en este momento me encanta hablar, siempre me gusta mucho, la transmisión, pero en este momento realmente, en estos últimos años, cuando me convocan a hablar de esta cuestión del psicoanálisis articulándolo con el feminismo y con una posición en relación a la defensa de derechos, lo agradezco particularmente. Y el libro de Sixu tiene que ver con esto, ¿sí? Más allá de que es una obra literaria. Le pusimos como de título esto de lectura hereje, ¿sí? ¿Y por qué lectura hereje? Por lo menos en lo que yo creo, esto que tengo para decirles hoy, ¿no? Porque para mí, más allá de que en el diccionario hereje quiere decir libre de elegir o que va contra el dogma, una lectura hereje para mí es una lectura sin garantías, ¿sí? Asomarse a la obra de un autor sin garantías, sin que el nombre del autor me garantice que encuentro allí, digamos, exactamente lo que busco, lo que pienso, lo que sostengo. En mi caso, como analista, lo que la clínica me muestra. Entonces, a mí me parece que el mejor homenaje para la obra de un maestro
es poder hacer una lectura hereje que permita una propia posición. Bueno, en ese sentido me asomo, digamos, bastante frecuentemente a cuestionar conceptos y demás de la obra de Freud y Lacan. Pero vamos a hablar de este libro maravilloso, maravilloso, Retrato de Dora. Es precioso como libro, yo lo acaricio, además de ser sustancial y sustancioso. Yo, bueno, no estaba traducido Retrato de Dora, como dijo recién María, lo tradujo Agustina Sauvidet, pero yo había leído hace unos cuantos años ya de la autora, de Sisux, había leído un ensayo increíble, maravilloso, que les recomiendo mucho, que se llama La risa de la medusa. Para mí, particularmente, es uno de los textos que, como fundacionales del feminismo, de la literatura femenina, como le gusta llamar a Sisux. Esta es una obra teatral. Una obra teatral, por lo tanto, implica que al leerla nos imaginemos la escena, ¿sí? Cuando se lee el texto, el guión, el texto, y quienes vamos surcando la vida en relación al psicoanálisis, claramente podemos imaginar el consultorio de Freud, algunos lo hemos conocido, el consultorio de Freud y dónde se posicionarían estos personajes, ¿no? Claramente es una obra teatral sobre que toma como disparador el famoso caso Dora. Caso Dora, ¿no? Pero lo toma como para lanzar un grito que va mucho más allá de Ida Bauer, que era la Dora llevada en Viena al consultorio de Freud, ¿sí? Ustedes entren en Google, o en estas plataformas de búsqueda, y pongan caso Dora. Y van a encontrar una enormidad de publicaciones, o como se le llame, digamos, no soy muy ducha en el léxico de Internet. Pero van a encontrar un montón, caso Dora, caso Dora, caso Dora, caso Dora, caso Dora. O sea, la paciente convertida en caso, pero además convertida en un caso emblemático. El punto es de qué. Mi lectura va a ir fluctuando entre el libro, ¿sí? Unas cuantas frases del libro que son increíbles, donde Sissus le hace hablar a Dora en nombre de muchas Doras, y en nombre de ella misma seguramente, y también con la Dora de las sesiones en Viena y mi lectura un poco más allá, ¿sí? Voy siguiendo un eje para no olvidarme. ¿Cuánto se ha hablado de Dora? Entonces, como decía recién hablando de las búsquedas en Google, ¿no? ¿Cuánto ha sido hablada Dora? En verdad, el caso Dora, como les decía, ¿no? Yo creo que hemos avanzado dentro del psicoanálisis, creo que sí. A veces pienso que no y a veces pienso que retrocedemos, pero muchas cosas hemos avanzado. Y, por ejemplo, recuerdo que cuando empecé a hacer docencia hospitalaria, una de las preguntas que más me hacían los colegas más jóvenes eran si había histéricos hombres. ¿Sí? Les estoy hablando de hace 25 años. Si había histéricos hombres. ¿Hay histéricos hombres? Bueno, no lo preguntaban los colegas jóvenes solamente por jóvenes, sino porque venían de ser formados en la universidad con un corpus teórico que claramente soldaba histeria a mujer. Claramente hoy esa pregunta parece haber caído, pero eso no quita que histérica sigue soldado a mujer, como significante, sigue soldado a mujer. Y no solo en lo vulgar, ¿no? Cuando qué histérica, mira qué histérica, esa es una histérica, sino también dentro de un psicoanálisis dogmático. Es decir, para quienes van al caso Dora, desde el psicoanálisis dogmático, Dora era una histérica. No era Dora, era una histérica. En medio de un mundo psicoanalítico tan a veces crítico y elitista, por suerte hubo voces valientes, absolutamente, digamos, generalmente de mujeres, pero también de hombres, pero voces valientes que vinieron a desacomodar, ¿no? Lo tan estructurado. Y me refiero a una de ellas, a la enorme Silvia Bleichmer. Silvia decía, ser psicoanalista implica ubicarse en la serie de las generaciones. En el consultorio, cuando la práctica cotidiana nos impone un trabajo permanente de historización, aprendemos lo difícil que es el proceso por el cual se discrimina lo que es existente en el inconsciente de lo que podría ser o de lo que fue
temporalización que introduce índice de realidad. Es así como se produce también el trabajo teórico, romper abrochamientos imaginarios, discriminar aquello que se ha pensado de lo que el proceso de elaboración arroja como resultado, sometiéndonos a un trabajo permanente. O una vez más, Silvia, absolutamente lúcida. Es decir, la pregunta sería, ¿por qué a lo largo de 90 años del caso Dora, la lectura que siempre se hizo omitió permanentemente la historización? Eso que Silvia llama el criterio de realidad. Recién Nicolás decía que yo tenía seguramente mucho para decir porque, bueno, uno de los temas dentro de los acontecimientos traumáticos y mi compromiso también con los derechos en los que me manejo es en el tema del abordaje de los efectos del abuso sexual en las infancias y adolescencias. Bueno, una de las cosas que nos encontramos hoy con los psicoanalistas y las psicoanalistas, digamos, más dogmáticos, más ortodoxos, es que claramente llevan algo tan tremendo como el hecho efectivamente acaecido de un abuso, lo llevan a la fantasmatización o la patologización. Lo que hizo Freud con Dora. Se sigue haciendo todo el tiempo. Y aún con niños más chiquitos o niñas más chiquitas. Bueno, ¿por qué a lo largo de 90 años, en todos esos casos Dora que encontramos, no se habla de la historización? ¿Qué sería historización? Pues ustedes pueden decir, ¿cómo que Freud no historiza? Si Freud cuenta cómo era la madre de Dora, cómo era el padre de Dora. No me estoy refiriendo a historizar en el sentido de la novela familiar. Me estoy refiriendo a lo que Bion, Dolto, François Dabuan llaman lo efectivamente ocurrido. Es decir, no es lo mismo una violación que una fantasía de violación. Considerar que solo me importa lo que la paciente dice y que no me importa si ha ocurrido o no, digamos, ¿sí? Lleva a lo que llevó Freud a Dora en ese punto. Ojo, yo no quiero hacer la cultura de la cancelación de Freud, por favor, lo admiro profundamente, pero voy a hacer y hago una lectura hereje. Desde mi lectura, esta escotomización de la historia, esto de no poder escuchar el fondo patriarcal en el cual se inscribe la historia, novela familiar o como sea, en muchos casos, hoy por hoy, en muchas Doras de hoy por hoy, el fondo social, digamos, en qué sustento se mueven, de qué manera tienen para vivir, la dominación de cantidad de generaciones, el no poder leer eso, ¿sí? Produce claramente, lleva a lo peor y produce o responde a la pregnancia patriarcal en gran parte del psicoanálisis. Creo que es lo que cree Cixous también. Cixous es escritora, filósofa, no es psicoanalista, pero es una, digamos, ferviente admiradora y amiga además de Derrida, y a través de él ha interpelado el psicoanálisis muchísimo. Como les digo, La risa de la medusa, que es un ensayo, no es como el retrato, una obra teatral, ella se explaya en lo que ella llama escritura femenina, ¿sí? E interpela todo lo que tiene que ver con los discursos hegemónicos, pero aparte los discursos hegemónicos que se mueven en opuestos, en binarios, ¿no? Digamos, uno y otro, donde siempre el otro en general es la mujer que queda denigrada. Pero bueno, en ese libro que les cuento, de La risa de la medusa, dice: de la historia que sigue aún no puede decirse solo es una historia. Ese cuento sigue siendo real hoy en día. La mayoría de las mujeres que han despertado duermen todavía. Y por eso escribe el retrato de Dora. Porque la Dora que habla acá interpela a Freud, interpela al patriarcado del que proviene, ¿sí? Digamos, nos interpela también a las mujeres. Bien. Vamos a volver un poquito a la Dora que inspira el texto cixousiano, para decirlo de alguna manera. En la Europa, digamos, podemos decir en la Viena, pero pongámosle en la Europa, digamos, que habita Freud, la histeria empieza a pulular como un diagnóstico que inunda los consultorios, ¿no? Sin ninguna duda. Solían hablar hacia finales del siglo XIX y aún en el siglo XX se solía hablar de que la histeria era la rebelión frente a la represión de la sexualidad. Bueno, allí hay una lectura capciosa de vuelta. No es la histeria la que se revela frente a la represión de la sexualidad. Son las mujeres, las Doras, con sus síntomas, las que
bueno, me incluyo, somos las mujeres, las Doras, con nuestros síntomas, las que nos rebelamos frente a la represión de la sexualidad. Decir que es la histérica, fíjense que ya la está coagulando en ese lugar, ¿sí? Entonces, primero que ustedes saben que creo que el síntoma es una construcción maravillosa, entonces en realidad las mujeres, las Dora, ¿sí? Construyendo esa rebelión, pero para salir del ahogamiento, de la sepultura que la dominación patriarcal le impone. Identificar histeria con mujer, ¿sí? No es un chiste, como decíamos antes, qué histérica, ¿no? No es un chiste. Identificar Dora con histeria no es un chiste, no es una broma, es una posición patriarcal que a partir del concepto de histeria se forjó. Es sin lugar a dudas Freud, digamos, cuando comenzó a preguntarse qué querían decir los síntomas de esas mujeres, que las salpetrías estaban así como duras y que eran condenadas solo a los baños de hidroterapia y demás, por supuesto que cumplió un rol fundamental de arrancarlas de ahí y de darles de alguna manera la palabra, tal cual, sin duda, y de que esa palabra tuviera que ver con que se empiece a hablar de sexualidad. Pero ¿cuál fue el problema? Que la sexualidad no dejó de estar sancionada moralmente. La sexualidad no dejó de estar del lado del patriarca que la puede usar libremente y la mujer que tenía que, en todo caso, conformarse con sus fantasías histéricas. Además de que la sexualidad, digamos, desde lo que Freud empezó a escuchar, sepultó absolutamente la verdad histórica de cantidad de abusos y violencia sobre Doras. En la contratapa del libro, María Magdalena lo deja clarísimo cuando escribe: en este libro, Dora, la histérica, deviene histórica en un primer momento en el que recupera su lengua singular, rebelde, interpelante. Tal cual. Esa es la idea. Esa es la idea incluso cuando recibimos Doras, ¿sí? No recibimos histéricas, recibimos historias, ¿sí? Que tienen que tomar la palabra en primera persona y no ser hablada ni tampoco por un analista. Tomo algunas cositas del texto de Freud para después ir al texto de Sisu a fondo. En la nota de Amorortu, antes de empezar el historial, dice: el 14 de octubre de 1900, Freud le dice a Fliess que había comenzado a trabajar poco tiempo atrás con una nueva paciente, una muchacha de 18 años. Esta muchacha era evidentemente Dora, cuyo tratamiento, según se nos informa en el propio historial, terminó el 31 de diciembre. Es curioso que en sus escritos posteriores, dice el editor, Freud equivocara en 4 oportunidades el año del tratamiento de Dora. Lo hace 2 veces en contribución a la historia del movimiento psicoanalítico y otras 2 en la nota a pie de página del mismo historial. Estaba conmovido, Freud. Estaba conmovido, que lo que escribía era como, bueno, yo tengo claro qué está pasando. Les digo algunas cuestiones del corpus teórico del historial. Del relato del historial. Habla Freud, ¿verdad? No el de Sisu, sino el del historial. El círculo familiar de nuestra paciente de 18 años incluía, además de su persona, a sus padres y a un hermano 1 año y medio mayor que ella. La persona dominante era el padre, tanto por su inteligencia, escuchen esto, lo está escribiendo el analista, la persona dominante era el padre, tanto por su inteligencia y sus rasgos de carácter, como por las circunstancias de su vida que proporcionaron el armazón en torno del cual se edificó la historia infantil y patológica de la paciente. Algo de verdad hay acá, que tenía que ver con el armazón patriarcal y la madre también, no en el conjunto, pero la posición de este hombre, sí, tenía que ver, pero el lugar que le da el analista a el padre de la paciente. En el caso de mi paciente Dora, debí a la inteligencia del padre, ya destacada varias veces, Freud dice, lo dije muchas veces, el que no me hiciera, escuchen, esto es increíble, lo admiro profundamente a Freud, soy freudiana lacaniana, pero esto es maravilloso. En el caso de mi paciente Dora, debí a la inteligencia del padre, ya destacada varias veces, el que no me hiciera falta buscar por mí mismo el anudamiento vital
al menos respecto de la conformación última de la enfermedad. O sea, lo que dice Freud es que los comentarios tan inteligentes del padre y cómo Dora es dicha a través del comentario inteligente del padre, le hizo decir, ¿para qué voy a preguntar a Dora o para qué voy a buscar yo la verdad histórica? Bien, entonces, después nos cuenta más o menos qué pasó con el señor K. El señor K siempre se había mostrado muy amable hacia su hija Dora, del relato del padre, ¿no? Escrito por Freud. Salía de paseo con ella cuando estaba en B, le hacía pequeños obsequios, pero nadie había hallado algo reprochable en ello. No importaba que Dora sí lo encontrara reprochable. Bien. ¿Alguna cosa que quería leerles más? Sí. Yo no dudo, dijo el padre, de que ese suceso, se refiere a la bofetada, tiene la culpa de la desazón de Dora, de su irritabilidad y sus ideas suicidas. Me pide que rompa relaciones con el señor K y en particular con la señora K, a quien antes directamente veneraba. Pero yo no puedo hacerlo, pues en primer lugar considero que el relato de Dora sobre el inmoral atrevimiento del hombre es una fantasía que a ella se le ha puesto. Y en segundo lugar, me liga a la señora K una sincera amistad y no quiero causarle ese pesar. Bueno, esto es tomado del historial, ¿sí? O sea, ya es considerada una fantasía desde el padre y Freud va a abonar eso. No sé si nos entendemos. Vamos a leer lo que Dora le hace decir a Sisus y Sisus le hace decir a Dora. La Dora de Sisus expresa su indignación clara y contundente. Ida Bauer, la Dora que llega al consultorio de Freud, lo hace a través de sus síntomas. Ella sabía, Dora sabía, que era nada, digamos, para el precio masculino, digamos, y en realidad era mucho, era un objeto de intercambio. Y esta es una de las cuestiones fundamentales que quiero marcar. Y esto me acuerdo que yo era muy chiquita y salía de la facultad y yo siempre sentí esto, aunque lo pude formalizar y formular muchos años después. Siempre me pareció que Dora era un objeto de intercambio entre el señor K y el padre de Dora, ¿verdad? El señor B. Pero en realidad, digo, usted me puede decir, y sí, Gaby, es claro. No era claro de cómo nos relataban a Dora en la facultad y muchos años después, ¿sí? No era tan claro, ¿eh? Es más, hubo toda una disquisición acerca de la edad de Dora. Yo he escuchado cosas como... yo decir, por ejemplo, Dora era una adolescente, y que me dijeran, bueno, pero en aquella época una mujer de 18 años era una mujer, ya no era una adolescente. O sea, una serie de cuestiones para, entre comillas, justificar que Freud no hubiera abordado la verdad histórica, es decir, el hecho efectivamente acaecido de ser ella abusada, digamos, en ese lugar de intercambio, que bueno, son múltiples los que puedo decir. Utilicemos, en el mejor sentido de la palabra, otra genia del psicoanálisis argentino, Emile Cedió de Bleichmann. Fue una de las psicoanalistas que más indagó en Dora. Dijo alguna vez, en la quietud de Caracas también descubrí los trabajos de Stoller sobre la feminidad que produjeron una conmoción en mi pensamiento psicoanalítico. Antes de leer a Stoller, la sexualidad femenina de Freud y especialmente las conclusiones sobre el famosísimo caso Dora me generaban aún más reservas que la fobia del pequeño Hans, por la ausencia de reconocimiento del modelo transgresor adulto que rodeaba a Dora. Este es un punto fundamental, porque en ningún lugar del historial se subraya o al menos se marca esta disimetría etaria y de poder sobre el fondo del modelo patriarcal. Sí lo va a hacer decir Sisus en la voz del señor K. En uno de los momentos, ¿sí? Insisto, Dora, una adolescente ubicada como objeto de intercambio por su propio padre, amante de la señora K, objeto de intercambio con el señor K. En el libro, Sisus lo denuncia desde la propia voz del discurso patriarcal, desde la voz del señor K, que dice, Dora no es más que una niña para mí, le dice el señor K al padre de Dora. Sin embargo, y lo sabemos por el historial mismo, el señor K la buscaba eróticamente. ¿Sí?
Jesús lo hace hablar allí para, ¿cómo se dice? Para meter la pata, ¿sí? No es más que una niña, pero a una niña se dirige y a una niña, insisto, la toman como valor de intercambio. Una vez más, Dora, la Dora de Jesús, increpa a todos y dice una frase absolutamente contundente. Miren lo que esta enorme escritora le hace decir. Las acciones de mi padre no me conciernen. Cuánta verdad en esta frase, aunque en aquella época y en esta época todavía tenemos que decir que hay muchos hijas, hijos, hijes que fueron entregados por las acciones de su padre. Más adelante, ¿sí? Le dice Dora, el señor K niega haberme deseado, interpela, enfrenta y dice a la señora K, sé que tienes una aventura con papá. Todo eso que había quedado absolutamente subsumido y oculto en el historial. Al padre le dice, ¿crees que puedes comprarme? ¿Crees que puedes venderme? Este es el texto detrás del texto, gente. Por eso es una maravilla esta obra. Es el texto detrás del texto, digamos, entre lo manifiesto y lo latente. Bleichmar, Emilce, dice de nuevo, que la problemática de la adolescente Dora podía comprenderse mejor como la búsqueda en la señora K de un modelo de feminidad que le permitiera valorizar a la mujer, ya que su madre no gozaba ni del deseo ni de la admiración paterna, esto dicho obviamente por el historial, en lugar de sospechar una homosexualidad latente. De nuevo, ¿no? Lo dice totalmente irónicamente en el sentido de la sospecha que ponen. Escribí sobre la histeria desde esta dimensión y me pareció importante desmitificar la categoría de misterio, de continente negro, María sabe bastante de eso escrito, atribuido a su sexualidad como el desconocimiento del teórico sobre la feminidad de la histérica. Volvamos a la Dora del texto. Dora dice en un momento, estoy llena de memoria y desesperación. Eso lo escucho y ustedes también lo escuchan. A diario de pacientes abusadas y también de pacientes abusados, que están llenos de memoria, que no pueden olvidar, pero que sin embargo cierto discurso, ortodoxo, dogmático, lleva todo al terreno de la fantasmatización. Bueno, a ver, pero esto, ¿en qué momento sucedió? Vos eras muy chiquita, pero lo recordás, pero no te parece que tal vez, bueno, esto lo debes haber armado. ¿Y vos qué sentías? ¿Y cómo era la relación con tu tío? Estoy llena de memoria y desesperación. Dora está llena de memoria porque habla desde lo efectivamente acaecido. Dora habla desde una situación traumática. Dora no habla desde una fantasía que tiene que ver solo con la realidad histérica. No solo, porque no tampoco voy a decir que no hay nada, aparte, como voy a decirlo yo, no he estado allí, digamos, pero habla también de algo efectivamente acaecido. Y fíjense en un elemento que quienes trabajamos con lo traumático recibimos mucho, ¿no? Recibimos muchísimos pacientes que traen alucinaciones olfativas, auditivas y demás, que no son para nada psicóticas, son debido al trauma. Bueno, fíjense en aquí. Siento horror al percibir el humo, dice la Dora de Jesús. ¿Por qué se renegó de este horror? Lo digo yo, ¿no? Esto, en el historial. En cambio, ¿por qué una vez más Freud lee este humo como del orden de la fantasía o realidad psíquica cuando le dice en el texto, no hay humo sin fuego? Es decir, ella habla del horror al humo que irrumpe en ella, ¿sí? Y él lo lleva al terreno de lo erótico. Para hacer esta diferencia entre la Dora que habla de la verdad histórica y lo efectivamente acaecido y lo que es realidad psíquica, me quiero servir de una frase del también el enorme maestro Juan Carlos Volnovich, que yo consigné en el libro sobre abuso. Juan Carlos dice, la caída de la teoría de la seducción, ¿se acuerdan que al principio Freud sí creía en sus neuróticas, sí creía en sus Doras, sí creía que les había ocurrido eso que ellas decían? La caída de la teoría de la seducción abrió el camino a la exploración de la sexualidad infantil, al complejo de Edipo. En última instancia, significó un salto cuantitativo enorme para aquello que comenzó entonces a teorizarse como el mundo interno. Pero también pagó el precio de volver a invisibilizar
el abuso sexual realmente cometido y a inocentizar a los perpetradores. Cuando Freud afirma que los relatos de abusos sexuales que poblaban su consulta, el de Dora, eran producto de los deseos incestuosos de sus pacientes y no de acontecimientos reales, abre el camino a un campo inexplorado de investigación, la sexualidad infantil y la represión, pero al mismo tiempo concede todo lo demás a los valores patriarcales dominantes. Esto es lo que ocurre con Dora y esto es lo que esta obra teatral viene a decir. Sigo un poco más avanzando, tengo tiempo todavía, avanzo un poco más con lo que dice la Dora de Cixous. En relación a esto de la verdad histórica, ¿no? ¿Sí? Siento horror al percibir el humo y el analista ahí no pudo pensar que ese humo estaba presente tal vez en una escena donde ella se sentía violentada, sino que lo que dijo es, no hay humo sin fuego, o sea, che, esto es de la erótica. Disculpen que se hable así de las sesiones de Freud con tan poco respeto, pero porque lo respeto mucho. Se puede llegar a decidir si esta escena ha tenido realmente lugar, dice en un determinado momento. Freud dice que lo que Dora seguro sintió, esto es tremendo, Freud dice que lo que Dora seguro sintió es excitación sexual frente a la propuesta del señor K. Y el asco que se le produce a la muchacha, él lo lee inequívocamente como una cuestión sintomática e histérica como producto de su propia excitación. Otra vez, digo yo, renegación de lo traumático y de ese asco como manifestando repudio. No se lee el asco como manifestando repudio, sino que se lo lee como, digamos, en realidad una manifestación del propio, digamos, deseo de Dora, que no estaba ahí. La Dora de Cixous dice, jamás voy a perdonarle, en relación a que su padre dice que no la entregó. Es decir, el padre dice, no te entregué, y ella dice, jamás voy a perdonarle. Dora interpela en Cixous todo el tiempo a Freud. Les aseguro que cuando yo lo leía, más de una vez sonreía, con esa sensación de esta Dora que hablaba por todas nosotras, ¿sí? Incluso todas nosotras en alguna entrevista con algún analista que ha tenido alguna situación así, por ahí no del terreno del abuso y demás, pero les aseguro que me acuerdo de una entrevista, por fortuna me funcionaba bien algo de lo que yo había armado como subjetividad, muy jovencita, 20 y pico, me derivan a un analista que era como, un top. Primera entrevista, y el modo de ese analista fue un modo absolutamente al modo de catalogar cada cosa que yo decía desde el lugar del corpus teórico, el dogma, en una primera entrevista. Salí huyendo. Por suerte fui a parar por fin a un análisis. Bueno, y Dora interpela a Freud. Y por ejemplo, cuando Freud le habla de su madre, ¿no? Y de que a ella lo que le pasa con la madre, la Dora de Cixous dice, ay, sabía que usted iba a decirme eso, ¿no? Por otro lado le dice, ¿qué es lo que me quiere hacer decir? ¿Qué es lo que me quiere hacer decir? Lo veo venir, dice Dora. Dora interpela a Freud. Dora sorprende a Freud. Cuando Freud le dice, el secreto es su madre, y ella le dice, ¿no cree que interpreta esto de una manera demasiado personal? Y sí, Marta tal vez, ¿no? Y Jacobo tenían algo que ver en esto. Este demasiado personal hay que leerlo en términos de qué se le jugaba en la teoría y la complacencia con el padre de Dora a Freud, desde un pacto de hombres. Cuando hablo de un pacto, no digo que él estuviera metido en el pacto, digamos, abiertamente y le hubiera dicho, sí, voy a decirle a tu hija esto. No, el patriarcado, su posición lo llevaba a estar allí. Como habló de ese padre, de la manera que se refirió a ese padre, que por supuesto también en eco debía hacer referirse a Jacobo, ¿no? La propia señora K, también tomada por el discurso patriarcal, es decir, el pacto de hombres en este caso incluía a esta señora, esta madre, ¿sí? De alguna manera era un otro materno. La propia señora K, también tomada por el discurso patriarcal, le dice a Dora, usted no tiene derecho a criticar a su padre, querida. Y esto me parece muy importante porque habla de que en realidad, y no solamente en la sociedad de 1900, aún,
Digamos, el patriarcado está en nosotras, mujeres también, mujeres cis, mujeres trans, el patriarcado está en nosotras y tenemos que luchar con eso que nos habita, ¿sí? Esta frase de la señora K, sí, puede sonar terrible, pero en realidad, ¿cuántas veces se escucha a una madre, una hermana, una tía, disculpando, diciendo, ay, no te refieras así a... Dora denuncia que no se la escucha en su subjetividad. En este hermoso libro... Ah, no, este es el mío. Este también es hermoso. Pero en este hermoso libro, el mío es durísimo, pero en este hermoso libro que es tan grato leer. Pero aparte, yo insisto, lo leí con una sonrisa tantas veces, ¿sí? De repente Freud dice, todo lo que le sucedía ya pasado. Ella vivía en la memoria, presa en el pasado, sin ninguna esperanza de alcanzar jamás algo que estuviera en el presente. ¿No? Bien. La manera en que Freud hablaba de Dora aquí, me parece que justamente, digo, es como la noda detrás del texto manifiesto, ¿no? Digamos, Sisux sabe sacar, digamos, lo que se lee en un mensaje subliminal en el texto freudiano. Dora denuncia que no se la escucha en su subjetividad. Por ejemplo, dice, cuando le dicen que, bueno, que saben cosas y yo qué sé, ella dice, sí, todo el mundo, menos yo. Todo el mundo sabe de mí, menos yo. Todos hablan de Dora. ¿Quién no ha hablado de Dora? Una vez superada, bueno, Freud va a hacer todo el relato de lo que fue pasando y demás. Y acá quería leerles esta frase del historial que me parece tremenda, ¿no? Ligada a otras que leímos. Freud está contando cuando vuelve de Dora, entonces dice, regresó después de hacerlo y en lugar de pasar por la puerta abierta, estrechó de pronto a la muchacha, está hablando del señor K, perdón, estrechó de pronto a la muchacha contra sí y le estampó un beso en los labios. Entonces Freud dice, era justo la situación en que una muchacha virgen de 14 años provocaría una nítida sensación de excitación sexual. Y acá está un elemento más que interesante, porque eso también se obvia cuando me dicen, ay, tenía 18, en esa edad era una mujer. No fue a los 18 la escena del lago, lo está diciendo Freud. La escena del lago fue antes. No me parece que cambie la cosa, porque acá la cuestión es que se trataba de una adolescente que de alguna manera estaba entregada como objeto de intercambio y que entonces la pregunta por el propio deseo estaba absolutamente borrada. No, sepultada, inexistente. Entonces, pero que Freud diga que era justo la situación que provoca en una muchacha una nítida sensación, ¿cómo puede saber qué sensación provocaría en una muchacha una nítida excitación sexual? En esta Dora y en cualquiera. ¿Qué sabemos? ¿Sabemos que necesariamente porque la bese un tipo de 40 años, una chica de 14 años va a sentir una nítida excitación sexual? Bueno. A su vez, Dora es medida permanentemente como una par de los adultos, ¿no? También los reproches que Dora dirigía a su padre, estos del historial, estaban totalmente envueltos, enfundados, junto con autorreproches del mismo contenido, según veremos en detalle. Tenía razón en que su padre no quería aclararse la conducta del señor K hacia su hija para no ser molestado en su relación con la señora K, lo acepta. Pero ella había hecho exactamente lo mismo. Se había vuelto cómplice de esa relación, desvirtuando todos los indicios que dejaban traslucir su verdadera naturaleza. Bueno, ¿qué más agregar? ¿No? Dora finalmente se irá y Freud dirá que fue por venganza, ¿sí? En este párrafo del historial lo que se ve realmente es un Freud que habla mucho de sí mismo y digamos, la notoriedad que tenía y que entonces lo que Dora hacía le podía ocasionar tal o cual cosa. No sé qué clase de auxilio pretendía de mí, pero le prometí disculparla por haberme privado de la satisfacción de librarla mucho más radicalmente de su penar. Esto le dice cuando
vuelve. ¿Bien? Bueno, entonces el temita de la venganza. Es evidente que Freud está pensando en su figura en ese momento. Y miren lo que dice, le hace decir Dora a Cixous y Cixous a Dora. En los últimos momentos, ¿no? Cuando ya Freud dice, está tratando de lastimar a alguien a través de mí. La verdad que me parece una marcación post-freudiana, no freudiana. Él ha sido muchísimo más genial. Y Dora dice, querido doctor, usted es una institución. Por lo tanto, respete la voluntad y el punto de vista del paciente que le desea lo mejor. El señor B dice, le aseguro, doctor, que mi hija volverá. Freud dice, ella no volverá. Dora dice, haga como si yo nunca hubiera venido, como si estuviera muerta. Lo mira el señor K y le dice, ¿niega haberme besado? El señor K dice, no. Dora ahí le dice a la señora K, como les contaba antes, sé que tienes una aventura con papá. Freud dice, tal vez sabe demasiado, o de alguna manera no demasiado. Y Dora dice, ¿y si fuera verdad? Si supiera demasiado, siempre demasiado, un poco más que todos ustedes. A mí realmente me emociona, aquí se va terminando, me gustaría leerles el final. Total, no estoy spoileando porque la historia de Dora lo sabemos todo. Hay que leerla absolutamente este libro, pero hay un lugar donde Freud le dice, deme noticias mías. A Dora cuando se está yendo, deme noticias mías. Cixous pone, él hace un lapsus de tal manera que puede no notarse en la obra, ¿no? Deme noticias mías, escríbame. Y sigue un poco más. Realmente los y las pacientes que son tomadas como objetos, sobre todo voy a hablar de las mujeres porque claramente sabemos que es la gran mayoría, que son tomadas a través del abuso, la violencia de género, digamos, como objeto de cambio y de intercambio por los varones del patriarcado, los machos, no los hombres, digamos, de los machos del patriarcado, nos tienen que dar noticias nuestras a los y las analistas. Yo, no es una frase hecha cuando digo que aprendo todos los días del desgarro de las mujeres y las adolescentes que tengo en consulta. Me gustaría cerrar, creo que estamos ya bien, yo tengo hasta acá para hablar. Me gustaría cerrar con algo que tengo anotado acá, que hace tiempo, ya mucho tiempo, pero lo guardé. Me dijo una paciente adolescente. Una paciente adolescente que venía cargada de sendos diagnósticos, bipolaridad. Cuando llegó a verme tomaba litio y duró mucho tiempo más tomando litio, digamos, la cuestión fue difícil sacar toda esa medicación. Venía cargada de sendos diagnósticos también, digamos, insisto, la bipolaridad y fabuladora, Bueno, ella había sido abusada por su padre desde muy chica, durante muchos años, bajo la mirada renegatoria de la madre, que veía todo esto, pero hacía lo posible por no verlo. No estoy juzgando a la madre, estoy diciendo esta es una historia que se repite también, por eso digo, las mujeres formamos parte del patriarcado, y donde hay que leer también la historia de esa mujer, ¿no? Digamos, pero más allá de eso, abusada por su padre, y que había, digamos, una familia de buen poder adquisitivo y demás. Cuando ella empieza a decir algo de esto, la llevan a psicoanalistas, primero uno, después otro, diciendo todo el tiempo que en realidad estaba fabulando, que ella fabulaba y que esto que decía del padre era una fantasía más de las tantas que tenía, ¿no? Bueno, la paciente pasó por las peores atrocidades, estuvo internada, digamos, sin necesitarlo, digo, sí, porque tampoco es que estoy totalmente en contra de cualquier internación o cualquier medicación, no, nada de eso. No necesitaba una internación de ninguna manera, sino lo que la internación fue callarla, sencillamente, y teniendo las posibilidades económicas para hacerlo. Bueno, en esa internación, alguien que me conoce la escucha, y entonces ella en ese momento ya estaba viviendo con otro familiar, había dejado de vivir con la
la madre y el padre porque había pedido una restricción y había hecho una denuncia. Entonces viene a verme. Cuando me ve me cuenta cosas tremendas, absolutamente tremendas, y también en este caso, como en Dora, la Dora de Viena, como Ida Bauer, se llamaba mi abuela, Ida, ella también era tomada de alguna manera en función de un silencio. Es mucho más grande, no me voy a obviamente explayar en eso. Pero lo que me dijo un día en relación a ese analista, porque ¿qué pasó con ese analista? Ese analista, cada vez que ella quería hablar de lo efectivamente acaecido, desgarrada, necesitaba hablar de esas escenas donde el padre la usaba en las siestas, el analista de alguna manera fantasmatizaba esto o lo ubicaba en el terreno de la fantasía o le hablaba de esa relación tan simbiótica con su padre y que el amor que se prodigaban. La paciente hacía después de eso varios intentos de suicidio, porque ¿saben qué? Cuando no se ubica lo efectivamente acaecido, ¿sí? Eso es renegación y eso lleva a la locura a los pacientes. El otro día en un espacio también en México teníamos una diferencia grande, algunos por un lado y otros por otro lado, acerca del tema de la víctima. Es decir, de ninguna manera creo que un análisis circule por victimizar a una paciente o verla solamente como víctima, pero que es fundamental que las pacientes, las mujeres abusadas o violadas o violentadas, reciban del analista esa escucha y esa lectura de que efectivamente han sido víctimas de un delito. Es lo que genera que esas mujeres puedan abrir su zona catastrófica, puedan entregarse a una terapia, pero no entregarse al modo freudiano, por lo menos freudiano en el caso de Dora, sino entregarse en el sentido de abrir ese desgarro y contar ese desgarro. Bueno, esta paciente me decía, hablando del analista ¿no? Decía, parecía que si no era quien él quería que fuera, sí, el analista, ¿no? Tenía que sentirme culpable de ello. Si no aceptaba que mi padre me había abusado por la relación edípica que teníamos ambos, yo le hacía mal a mi familia y hasta a mi analista. Bueno, hay muchas Doras. Yo dejo acá. Espero haber estado a la altura de acompañar este maravilloso libro que se los recomiendo profundamente, esta obra teatral. Hola Gaby, bueno, maravilloso, la verdad. ¿Del agrado de ustedes? ¿Sí? ¿Sí? Claro. Bueno. Sí, fue la verdad muy diverso y tocaste puntos fundamentales no solo de Dora, sino del texto, o sea, me encantó toda la exposición. Una particularidad con la que me voy a quedar, esto que dijiste de lo que Dora hace decir a Sisu, y lo que Sisu ¿no? Nos aporta ahora, dándole la voz a Dora, ¿no? Como esas voces que se destacan, pero darle la posibilidad de la voz a Dora, pero también esto, ¿no? Lo que Dora le hace decir a Sisu, que cómo la hace plantarse en una posición y rescatar la voz. Una de las cosas es rescatar esa voz. Claro, porque aparte Sisu era una lectora apasionada de Freud. O sea, leyó muy bien el historial. O sea, leyó la Dora de Freud, digamos, para decirlo así, y la Dora de Freud le hace decir otras cosas a Sisu. Lo leyó, me parece que lo leyó a la letra y eso es muy, muy loable porque verdaderamente no, creo que en ese punto no se obnubiló por la figura de Freud cuando lo estuvo leyendo. Quiero rescatar entonces también unos comentarios que fueron haciendo, bastantes de Fernando Barrios, que fue haciendo comentarios, después seguramente lo verás. Él destacaba de Catarina, que también se encontraba una particularidad de cómo el ocultamiento estaba ahí presente. Un comentario de Darío Feldman, que un poco en tono jocoso, pero interesante, dice, hay mujeres obsesivas y hombres histéricos. Esto sería una lectura menos conservadora.
Doras, ¿no? Esta cuestión que se escuchó mucho en la facultad. Yo me acuerdo que había muchos que jugaban con el chupete a Dora y eso estaba muy presente con la cuestión del nombre, que también es todo un tema, en la elección del nombre. Y voy a rescatar, más allá de que hay otros comentarios, y también María quería como puntuar algo, uno que me pareció interesante de Alejandra Tallarico, que asumo que es un poco irónico, dice: no resulta un beso o cualquier otro abuso, ¿no? Dado que el cuerpo de la mujer, para el capitalismo aún hoy, pertenece al hombre, así como el cuerpo del hombre pertenecía a la guerra, ¿no? Como hay algo de la imposibilidad de nombrar, de decir eso, sentenciarlo, enmarcarlo, darle la narrativa de un abuso, porque no se asumía desde los cuerpos, y por eso me parece que la lectura fundamental que hiciste de el intercambio que está ahí puesto, ¿no? Que ahí se ve bien, hablamos de patriarcado, pero también hablamos de capitalismo, se ve bien ese objeto de intercambio que se juega en esas concesiones de esas dos familias que en definitiva se armaba en torno a la posibilidad de Dora. Bueno, eso es lo... Bueno, yo te quería hacer una pregunta, pero veo que se están sumando también, además de comentarios elogiosos, preguntas diversas, así que en principio te las transmito y en tal caso después te hago llegar la mía. Por un lado dice Emilce Pérez Arias: muchas gracias, Gaby, te quería preguntar qué opinas del diagnóstico que hace Lacan de esa Dora como una histeria rígida. Bueno, no coincido, digamos, pero no coincido por el mismo punto que con Freud, digamos, ¿sí? A ver, cuando Dora es tomada por Lacan para hablar de intervención sobre la transferencia, de toda la cuestión digamos, de la posición en la transferencia y todo lo demás, me parece genial, me parece... Ahora, cuando Lacan vuelve a ese punto de necesitar diagnosticar qué es una histeriadura, ¿qué es una histeriadura? Ya sé lo que quiso decir Lacan allí, pero lo que digo es, o sea, de nuevo, es arrasado absolutamente la subjetividad. Lacan, que justamente siempre hablaba, ¿no? Digamos, pero no dejó de ser estructuralista en ese punto, ¿sí? De estar cernido por esta cuestión. Y el punto es que el diagnóstico de histeria se soldó a Dora y se soldó a todas las mujeres, ¿sí? Digamos, aunque por supuesto que coincido con lo que decía Darío acerca de los obsesivos histéricos, ¿verdad? Digamos, pero la realidad es que conservar a Dora es seguir llamándola histérica o histérica dura o todo lo demás. Así que no leo desde ahí el historial. Bueno, Andy HM dice: ¿qué opinión tendría del caso de Jenny Haynes, supongo que lo estoy pronunciando bien, una Dora contemporánea cuyo sentido del yo se desdobló, personalidad múltiple, para sobrellevar el trauma, y él que hasta una edad muy adulta nadie creyó las atrocidades cometidas por su padre? Bueno, Andy es, ¿no? Andy es la que dijo esto. Andy, sí. Hay cantidad de Jenny, y de Doras y todo lo demás. Hoy por hoy hay un montón de mujeres y chicas que están luchando para que, por ejemplo, se tome todavía, digamos, que no proscriba las causas de abuso por haber ya sido anteriores al 2014, que es cuando salió la ley Piazza. Lo que vos contás, lo que cuenta Andy, que me parece genial: desdoblamiento de personalidad, alucinaciones, cantidad de fenómenos que por ahí no son de lo sintomático, no resultan de la maleabilidad del síntoma, aparecen en mujeres abusadas, ¿sí? Y hay una frase que suele decir muchas veces la adolescente abusada o el niño o niña abusade, que hace que se le... Ya no nos metamos con la justicia, sino que hace que se le niegue, el psicoanalista demasiado tomado por el dogmatismo y que no se permite una lectura hereje, le niega el lugar de verdad histórica. ¿Saben cuál es? Bueno, no sé si sucedió, o me parece a mí. Entonces, en lugar de decir, no, si dudas si sucedió, es que esto es una fantasía, ¿por qué no te metes en el barro? Es una metáfora, obviamente. ¿Por qué no te metes en el barro y te pones a rastrear la historia de la que hablaba Emilce?
¿sí? Para ver si en la historia ocurre que efectivamente ocurrió, como me ha pasado con cantidad de pacientes, y eso cambia todo, porque, a ver, porque es lo que se sienten tantas mujeres y sentimos tantas mujeres en esta cuestión de que la palabra de uno es siempre mirada desde un lugar, como bien dijo por ahí una compañera, ¿no? Que no le sirve mucho el capitalismo, ¿no? Entonces, mejor miremos para otro lado, mejor escuchemos. Entonces, que aparezca lo efectivamente acaecido, pero esto no lo digo solo para una mujer o una niña abusada, lo digo para un niño abusado también, que aparezca lo efectivamente acaecido, da una tranquilidad enorme. Entonces, que no sepa si sucedió o no, que haya un desdoblamiento. François Dawan dice que la disociación es una herramienta de la sobreviviente cuando hay abuso o hay violencia. Y hay montones de veces en que hay disociación como sobrevivencia, ¿no? No sé si le contesté a Andy, pero bueno, por ahí lo pienso. Bueno, lo que te quería preguntar es algo que le pregunté también a Débora Tájer hace unos meses, cuando Sí, la escuché. hicimos la conversación sobre el libro, que le mencionaba esta propuesta que surgió hace unos años, no sé si todavía sigue vigente, de un grupo de estudiantes sobre quitar de la bibliografía obligatoria el caso Dora. Y bueno, justamente al principio de la charla hablaste de la cultura de la cancelación, que está muy en boga hoy en día. Quería preguntarte sobre eso. ¿Qué opinas sobre esta propuesta que generó mucho debate en la Universidad de Buenos Aires? No estoy de acuerdo. La escuché a Dora y no, Dora, mira, la escucho a Dora y no estoy de acuerdo. La escuché a Débora y Débora tampoco está de acuerdo. ¿Sí? Y yo no estoy de acuerdo para nada. Yo no creo que el tema sea no leer a Freud. Aparte, insisto, no es una chanza, no es ser políticamente correcta, soy lo menos políticamente correcta que hay. Vean mis lapsus, se van a dar cuenta. Lo digo realmente, admiro mucho la obra freudiana, pero por eso la leo desde un lugar sin garantía. Y la realidad es que no creo que haya que cancelar. ¿Cómo va a haber que cancelar una obra? A ver, digamos, porque puedo leerla, puedo no coincidir. Entonces no creo que haya que cancelarla. Creo que hay que leerla sin garantía. Creo que hay que leerla para armar la propia lectura, uniendo y escuchando desde otro lugar. Pero no creo para nada que haya que cancelar ninguna de los historiales ni ninguna obra de Freud. Hay que revisitarlos. Bueno, es un poco el título, ¿no?, de la charla, una lectura hereje, pero una lectura. Que si ya no está la posibilidad de leer, eso no da garantías de que no se siga reproduciendo o incluso que no se siga haciendo como un producto elitista. O sea, si se sustrae el texto y no se accede al texto, no sé si es como el camino como para hacer la lectura de disidente o lo que se quiera decir en contra de eso. Pero si lo que renegas vuelve. Sí, en un punto es así. Quería destacar un pequeño, se tuerce un poco de esto, pero un pequeño debate. Jorge Gastelum dice, ¿por qué en Estados Unidos el psicoanálisis no tiene cabida? ¿Será que el capitalismo es lo opuesto a lo freudiano? Y le contesta Jaime que no es tan así. Igual hay toda una historia, y por ahí también es interesante, de que el psicoanálisis sí ha tenido cabida en Estados Unidos y ha tenido mucho desarrollo. Tal vez es parte de los imaginarios de que el psicoanálisis en Europa se ha consolidado de una manera y en algunos países de Latinoamérica, pero realmente hay un desarrollo. ¿Sabes, Nico, que François Dawan, por ahí está Patty Pay, seguro que me mata por mi francés, pero Dawan, la otra vez dijo, Freud llegó a Estados Unidos y dijo, le traigo la peste, pero en realidad ya había psicoanálisis en Estados Unidos. Y entonces empieza a nombrar, ¿sí?, a psicoanalistas como Otto Will, como William River, que eran psiquiatras de guerra, pero que también funcionaban como psicoanalistas, claramente. Entonces, es cierto, no es que no hay, digamos, ¿sí? Y a ver, no creo que pero lo voy a leer, que el capitalismo sea lo opuesto a lo freudiano. A ver, yo tampoco, así como coincido con Jorge, mi amigo Jorge Reiter, en que el psicoanálisis es heteronormativo, ¿sí? Sí, coincido, de nuevo, no se trata de cancelarlo, se trata de leerlo, ¿sí?
Así también creo que de alguna manera el psicoanálisis durante mucho tiempo, porque yo hoy no me siento en esa posición y soy psicoanalista, ha sido absolutamente funcional al capitalismo. Digamos, ¿no? En pequeños reductos, en pequeñas islas, ¿sí? En las islas de los consultorios de las, ¿no? Yo vivo en una de Villa Freud, digamos, ¿no? En los pequeños barrios, ha sido como de alguna manera funcional al capitalismo. Lo que pasa es que por mucha lucha, por movimientos de muchos, entre los que la verdad me incluyo, hace muchos años que el psicoanálisis tiene lugar en el hospital. Y Nicolás y María también lo saben porque también han circulado por hospitales y por centros de salud. Entonces, la realidad es que hoy el psicoanálisis, hay psicoanálisis, no hay un psicoanálisis, así como hay feminismo, no hay un feminismo. Pero digamos que muchos psicoanálisis están en otra posición que no es exactamente la de ser funcionales al capitalismo. Y vamos a leer el mismo comentario. Jorge Cepeda dice, me parece que lo maravilloso de Freud es que nos expone sus errores, luego entonces nos permite realizar una lectura distinta de lo que se careció en su contexto. ¿Cómo podemos leer a Gaby Insúa en México? ¿Alguna editorial? Envío. Bueno, en todo caso, si quieren, después les paso. Bueno, en realidad, en poco tiempo voy a poder decirles quién lo va a distribuir allí, mis libros, pero Letra Viva igual los libros anteriores los distribuye seguro. ¿Sí? Yo tengo 4 libros más anteriores que Letra Viva distribuye ya, sé que llegan. Y los nuevos los voy a hacer llegar a través de otra distribuidora. ¿Qué más? Gracias. Joseph Martínez dice, Freud en sus inicios empieza con una visión biológica y antropológica y posteriormente histórico-social. El Freud joven no es el mismo que leemos al Freud en madurez. Coincido, totalmente. Es más, por eso decía, a ver, el Freud joven es el que dijo, ¿qué le pasa a esta mina con ¿no? Con ahí el brazo levantado y que vienen y que Breuer lo mira? El Freud joven empezó a decir, acá hay una idea, acá hay una idea. O sea, el Freud joven le dio palabra a la mujer, pero claro, el problema es que se la volvió a cerrar cuando ubicó que era una histérica. Es decir, a ver, no soy anacrónica, no me estoy peleando con que Freud haya hecho diagnósticos. Claramente era un modelo médico. El punto es que cerró con eso. El punto es que a partir de esos diagnósticos leía todo digamos, en la misma sintonía, digamos, ¿no? Toda la mujer, ya no creo más en mi neurótica. Fíjense en esa frase, que es la que Volnovich dice, ¿no? Que hizo tanto daño. Ya no creo más en mi neurótica. O sea, subsumía todas las mujeres a una, suya. Yo, insisto, soy absolutamente admiradora. Más, suelo decir entre amigos que a Freud lo quiero, a Lacan lo estimo. Pero justamente por el estilo poético de Freud, el estilo, bueno, aquí hay escritores, ¿no? Como Nico y María, y seguro que hay más. Es precioso leer a Freud. Es muy lindo, muchísimo más lindo que leer Lacan, digamos. Pero, y aparte de precioso, es cantidad de recursos y el tema es que tenemos que poder leer, que así como le dio la palabra a la mujer, también después la selló con el diagnóstico. Sí, y también se produce un poco el pasaje contrario a lo que plantea Joseph, porque hay escritos tempranos, digamos, como el de la moral sexual, en donde toma líneas que después abandona. Tienes razón, claro, tal cual, sí. Bueno, de hecho, el Freud de los últimos años es un Freud que mira mucho más lo social, ¿no? Digamos, ¿sí? Y que hace textos que son interesantísimos realmente para leer la sociedad, lo social, que es una perspectiva que también tenemos que, hace un rato hablaban del capitalismo. Yo soy una feminista que claramente me ubico en un punto donde creo que el feminismo no puede ser separado de la lucha de clases, ¿sí? Cada uno de nosotros tendrá su posición dentro del feminismo, pero digo, leer al Freud, digamos, de los últimos años y de los textos sociales, ¿no? Bueno, no, por ahí no de los últimos, pero el porvenir de la ilusión, el malestar de la cultura, mismo el Moisés y demás, nos da un montón de elementos para pensar cómo vivía lo social él, y son riquísimos.
Ahora bien, había también, es cierto, una manera de hacer consistir a la psicopatología que era, bueno, dejaba muy sola a muchos y a muchas pacientes. Una cosa que me parece que surge de tu charla, de tu exposición, así como Dora le hace decir a Sisu, ¿no? Me parece que nunca hay que desatender, porque si no aparece como una cuestión de crítica, ¿no? Y como si uno pudiera estar no solo por fuera de la época, sino por fuera del otro. Tal cual. Lo que Dora le hace decir a Sisu tiene que ver también con la posición que Sisu tiene ante la vida, su formación como mujer, feminista y demás, y desde ahí poder potenciar eso. Si Freud se vuelve histórico, o sea, si más, como decía, más histórico-social, es porque hay algo de la sociedad, de la historia social en ese momento que se le mete en el consultorio brutalmente, ¿no? La Primera Guerra, todo el avance, o sea, hay algo de lo social que toma y entonces claramente se puede volver más histórico-social Freud, no por un elemento maduro, sino porque sigue escuchando las cuestiones que contribuyen a su clínica. Ahora, no va a dejar de hacerlo desde un otro que lo formó. Pedirle que Freud abandone su otro y que desde, no sé, su lugar de hombre se pronuncie, no, algo de ahí está el sesgo de quien se pronuncia. Tenía la gran posibilidad de tomar ese entorno y, bueno, traer la posibilidad de que las mujeres, traer lo social y demás, pero no es sin, como, ¿qué es lo que hace hablar a Freud? ¿Cuál es el otro de Freud que lo hace hablar también, no? Bueno, igual es una discusión. Porque han habido quienes pudieron hacer otra cosa, ¿no? Sí. Vos, María, te referís a esta cuestión de que aparece como la justificación. Yo coincido con lo que dice Nico, pero no lo escucho como una justificación. Lo escucho como diciendo, bueno, en su último tiempo, pero coincido con lo que decís, María, de que no todo pasa por porque, digamos, contemporáneos de Freud han escrito otras cosas. Entonces, ahí está lo que decía Nicolás, de que hay un otro, escribe de un otro, digamos. No es sin el otro, que el otro puede variar y que se puede hacer cosas con el otro, eso ya lo enseña el psicoanálisis, pero destacaba esta cuestión, ¿no? Como lo que Dora le hizo decir a Sisu, no es sin que Sisu tenga, ¿no? Un montón de formación y posibilidades. Pero en ese sentido me pregunto, María, Nicolás, ¿qué nos pasa a nosotros, nosotras, nosotres, que hoy, teniendo por lo menos en nuestro país, acá hay gente de otros países claramente y estamos en una plataforma de México, pero en nuestro país, que las estadísticas dicen de lo que se sabe, que 1 de cada 4 niñas es abusada y 1 de cada 9 niños es abusado? ¿Qué hace que el psicoanálisis siga creyendo que solo hay que ocuparse de lo que el paciente trae y dice? Que lo efectivamente acaecido, como lo llamó Bion, lo llamó Dolto, no tiene, digamos, no es lo que importa. Que es lo mismo una fantasía de violación que una violación. Digo, me parece que como nosotros que habitamos esta época nos teníamos que preguntar, ¿no? Y hacer ruido en el psicoanálisis en el sentido de que claramente, digamos, no es lo mismo una fantasía que un hecho realmente acaecido. Pero ¿por dónde circula, Gaby? ¿Circula por la clínica? ¿Circula en las supervisiones? Vos lo sabés perfectamente. Circula en esa posibilidad de un analista interrogarse por lo que escuchó con su paciente y por lo menos llevarlo a una supervisión y decir, yo podría, como intervine de tal manera, pero hay algo que me hace ruido. O sea, la época se filtra a través de esto. No sé si se filtra a través de la universidad, de las lecturas, de todo eso. Se filtra por la clínica, se filtra porque ahí hay algo que se mueve. Así es, coincido. Por estos lugares también, estos espacios. Sí, sí. Bueno, ¿vos querés leer algún comentario más? Vamos, ¿te parece, Gaby, que vamos cerrando? Sí, dale, sí, claro, sí. Bueno, leemos este último comentario de Daniel Marín. Dice, me encanta esta conversa, qué importante giro epistémico es la visibilización de los entramados de dominación masculina y sus raíces institucionales. Gracias por la sacudida, Gaby. Bueno, muchas gracias por la interlocución y la verdad, yo les dije al principio, me dio mucho gusto
me conocen, digamos, y Nicolás me conoce mucho, es mi editor hace muchos años, y sabe que bueno, de mi lucha por esto, por poder ubicar que el psicoanálisis, como me decían al principio de que yo me ocupara de estos temas, me decían que el psicoanálisis no se metía con estas cosas. María, me decían eso. El psicoanálisis no se mete con eso. Cuando empecé a supervisar un equipo que se ocupaba del abuso sexual infantil y de la violencia de género, me decían, el psicoanálisis no se mete con estas cosas. Bueno, así que donde yo me pueda meter con estas cosas, me encanta y les agradezco un montón, y es un librazo. Así que, por favor, cómprelo en su librería amiga. Bueno, muchas gracias, Gaby, y les recordamos que pueden contactarse con ella para consultarles formas de acceder a sus libros. Y bueno, con Valhuter, en el caso de Argentina, sus librerías amigas, El Diván Negro en México, Mala Madre en Chile, para acceder al Retrato de Dora de Hélène Cixous. Bueno, muchísimas gracias por los comentarios, por la escucha, por la participación. Gracias a Joica de vuelta por habernos dado el espacio. Y nuevamente, Gaby, un placer. Gracias. Lo mismo para mí.